coroas temporariamente consentida com a Maria. Allá. Bien, ya estamos de vuelta. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Bien, entonces, es refiere las prácticas de trabajo. Ya son las normas, no se olviden que debe tener toda institución y toda área para realizar los procedimientos en ese lugar. ¿Ya? Es importante que estén conscientes que son importantes cumplirlas. Es lo que Clara trata de decir ahí abajo. Eso disminuye el riesgo de enfermar. Ya, lo siguiente que se tiene que manejar como un elemento en cualquier área son las barreras primarias. La barrera primaria se refiere al equipo de protección personal que vamos a manejar, el manejo de gorro, barbijo, guante, nuestro uniforme, etcétera, lo que es nuestro equipo de protección personal, ¿ya? Pero además se refiere a otros equipos que me aíslan un proceso, ¿ya?
hay algunos equipos que nos sirven para eso. Por ejemplo, uno de ellos son las campanas de bioseguridad que se usan en laboratorios. Ya, les vamos a dar uno para que lo conozcan. De repente han de ver alguna vez en una película o algo, pero para que los conozcan y si no, los recuerden. ¿Ya? Entonces, eso que ven es una campana de bioseguridad. A ver, veremos primero esta. ¿Ya? Son unas cajitas, como ven, que tienen un vidrio que nos permite ya ver a través de él, y adentro se pueden procesar muestras con peligro biológico o químico, ya dependiendo del tipo de material que se maneje o manipule ahí adentro, variará un poco las características de la campana. Ya en este caso es una campana de un nivel 1 que permite meter las manos por abajo, como están viendo, ya suelen tener sistemas de ventilación de tal manera que el aire se absorbe para que no escape nada, sistemas de desinfección como rayos ultravioleta, sistemas de evacuo, etc. Es como un pequeño laboratorio chiquitito ahí adentro donde vamos a hacer un solo proceso. Ya aquí tenemos otro de mayor nivel de bioseguridad. Este incluso, fíjense, ya tiene solamente unos lugares para meter las manos. Ahí se colocan unos guantes para poder trabajar ahí. ¿Ya? Entonces, estos también son los equipos que entrarían dentro de lo que es barrera primaria. ¿Ya? Entonces, la barrera primaria se refiere, fíjense, a la indumentaria que yo uso y al equipo que yo uso. Pero no es equipo de mi trabajo para la parte técnica, sino es un equipo para protegerme del riesgo que estoy sometido. ¿Ya? Esos son barreras primarias. Luego, el siguiente elemento que se tiene que tomar en cuenta son las barreras secundarias. Y en este caso se refiere ya a lo que es el diseño, construcción de materiales que se van a usar en un ambiente. Se refiere, por ejemplo, al tamaño que tiene que tener un ambiente. Un quirófano, por ejemplo, debe tener como mínimo 30 metros cuadrados. Un laboratorio en su área de proceso debe tener como mínimo 40 metros cuadrados, etc. ¿Ya? Así, el tamaño en ese caso. El tipo de pared, qué tipo de pintura, el tipo de piso, las puertas cómo tienen que ser, los vidrios cómo ser, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo que es la estructura del edificio en sí es lo que le llamamos barreras secundarias. Tienen que estar también dirigidas a prevenir lo mismo. No puede ser ya una casa, por ejemplo, que sea hecha o usada, perdón, como un centro de salud. Tiene que tener sus características. De repente se puede reacondicionar, ¿no? Que es lo que a veces hacemos. Un edificio, por ejemplo, se construye con fin, por decirles, de departamentos y lo podemos convertir en una clínica. Ese edificio no fue construido con fin de clínica, ya, pero lo podemos reacondicionar. Ya significa que se debe cambiar de repente los pisos, hacer otra pintura, colocar otras puertas, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, a eso se refiere lo que son barreras secundarias. Entonces, son tres los elementos, no se olviden. Prácticas de trabajo, barreras primarias y barreras secundarias. Y eso vamos a ir analizando cómo se usa en cada área o procedimiento. ¿Ya? Bien. Bien, lo siguiente que vamos a ver son los niveles de bioseguridad. Ya lo que hay que aclarar aquí es que lo que vamos a ver aquí es nivel de bioseguridad, no nivel de complejidad institucional. Yo les aclaro eso porque siempre hay esa confusión. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de un hospital, de un centro de salud, van a escuchar hablar que te dicen hospital de primer nivel, de segundo nivel, tercer nivel, ¿no? Entonces, eso se refiere a niveles de complejidad institucional. No se refiere a lo que vamos a ver ahorita. ¿Ya? De todas maneras, se os va a aclarar de qué se trata para que estén conscientes cómo es y no lo confundan con esto. ¿Ya? Cuando hablan de nivel de complejidad hospitalaria, y eso es lo que dicen nivel 1, nivel 2, nivel 3, o te dicen hospital segundo nivel o hospital tercer nivel, se refiere a lo siguiente. Los hospitales
o instituciones de primer nivel son los que tienen solamente acceso a médico general y a 1 o 2 especialidades básicas como ginecología y pediatría. Nada más. Por ejemplo, una posta o un centro de salud o una clínica pequeña estarían en un nivel 1 de complejidad. Un nivel 2 de complejidad es una institución que tiene acceso a internación y además tiene las 4 especialidades médicas básicas. Eso significa que tiene ginecólogos, pediatras, médicos internistas y cirujanos. Son las 4 especialidades básicas. Ese es un nivel de complejidad 2. ¿Ya? El tercer nivel de complejidad es el que, además de tener las 4 especialidades básicas, tiene las subespecialidades. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, medicina interna es especialidad básica, pero dentro de esa especialidad básica están las subespecialidades que son cardiología, nefrología, neumología, reumatología, dermatología, etc. En cirugía general, que es la especialidad básica, sus subespecialidades están ahí: urología, traumatología, cirugía cardiovascular, etcétera. Así. Entonces, una institución que tiene, además de las 4 especialidades básicas, las subespecialidades, se le llama tercer nivel, como el japonés. ¿Ya? Y cuarto nivel son las instituciones que tienen acceso a superespecialidades. Llamamos superespecialidades a especialidades muy complejas, que generalmente salen de combinar 2 o más especialidades. Por ejemplo, el hospital oncológico estaría en un cuarto nivel, ya que vamos a tener, por ejemplo, ginecólogos, oncólogos, ¿no? O pediatra, oncólogo. Está combinando 2 especialidades, la oncología y la pediatría, o la ginecología y la oncología, ¿ya? Esos son niveles de complejidad, ¿ya? Entonces, nada tiene que ver con lo que vamos a ver acá, ¿listo? Porque yo puedo tener instituciones que tengan un nivel de complejidad 2, pero puede tener niveles de bioseguridad diferentes, 2, 3, 1, ¿ya? Por eso es importante diferenciarlo. Entonces, cuando hablamos de niveles de bioseguridad, es un estándar internacional, y eso significa que se va a manejar igual aquí o en la China, como decimos, ¿ya? Y el código del nivel de bioseguridad, como es un estándar internacional, se usa unas siglas de lo que es nivel de bioseguridad, pero en inglés, ¿ya? Entonces usamos el término BSL, ¿ya? Bien, entonces se usa la terminología BSL. En este caso, que les he puesto en la pizarra, que es el primero que vamos a ver, sería el BSL1. La palabra, o perdón, la sigla BSL significa Biosecurity Safety Level, ya que eso en español es nivel de bioseguridad. Pero manejamos eso porque es un estándar internacional, ¿ya? Entonces, en BSL1 vamos a manejar, como dice, agentes infecciosos, fíjense, que no causan enfermedades en adultos sanos. Esa es la clave para saber qué es un BSL1. ¿Ya? Pudiesen tratarse enfermedades que afectan a niños, ya, o ancianos, pero cuando dice enfermedades que no causan enfermedad en adulto sano, ¿ya? Las instituciones que estarían dentro de este uno son, por ejemplo, una farmacia, un gabinete de fisioterapia, un consultorio dental, un laboratorio básico, ya, consultorios médicos, centros de salud de lo que es el primer nivel de complejidad, las postas que le decimos, clínicas pequeñas, etcétera, ¿ya? Donde no manejamos agentes infecciosos muy complicados, ¿ya? En estos lugares se van a aplicar las precauciones estándares, que son las que hemos visto: lavado de manos, uso uniforme, etcétera. Con las áreas primarias es obligatorio solamente el uso del uniforme, ¿ya? O sea, por ejemplo, en una farmacia no te van a obligar a usar guantes normalmente. Ahora, por si acaso no lo confundan,
porque ahora estamos en pandemia y ahora obviamente, obligatoriamente, las instituciones de tipo tienen que usar guantes, ¿ya? Pero en condiciones normales, ellos no están obligados a usar guantes porque es un BSL-1, ¿ya? En cuanto a las barreras secundarias, estas instituciones solamente es necesario que tengan acceso a lavamanos. Por si acaso, eso es lo mínimo que debe tener para ser considerado en un nivel, ¿ya? No significa que pueda tener más cosas, ¿ya? Lo mínimo. Ya, entonces, esta debe tener por lo menos acceso a un lavamanos. Y por ejemplo, una farmacia, para que sea habilitada como farmacia por el CEDES, cuando hacen la inspección, van a ver que haya acceso a un lavamanos. No significa que el lavamanos esté ahí al lado de donde vendemos, pero haya acceso. O sea, un lugar donde ir y lavarse las manos de rato en rato, ¿ya? Entonces debe haber. Si ustedes han descendido a los centros de salud, van a ver que en cada consultorio hay un lavamanos, cada ambiente hay lavamanos. Entonces, se refiere a este acceso, que debe ser importante como mínimo en cualquier institución de salud, ¿ya? La que trabajemos con pacientes enfermos, ¿ya? Lo más mínimo que debe haber. Ese entonces sería el BC1. Aquí entrarían casi la mayoría de todas las instituciones de salud, ¿ya? Bien, vamos a ver el BSL2. Bien, BSL2, entonces, son instituciones que ya manejan agentes infecciosos un poco más peligrosos, ya, que pueden producir, como están viendo ya, enfermedades en adultos sanos. O sea, por si acaso, lo que dice ahí, adulto sano, parece obvio, pero no lo es. Cuando hablamos nosotros de adulto sano, nos referimos a diferenciar de enfermedades que afectan a un adulto que está libre de cualquier enfermedad y adultos que tienen enfermedades que pueden ser crónicas o de base, como por ejemplo VIH, leucemias, diabetes, ¿ya? Lo que pasa es que este tipo de adulto es más susceptible a infecciones y por eso se lo diferencia del adulto sano, ¿ya? Entonces, aquí fíjense, ya no habla de adulto sano, sino de adultos, cualquier tipo de adulto, tanto sano o con enfermedades de base. Esas enfermedades pueden tener peligro de contagio por heridas, como la hepatitis B, por ejemplo, por ingestión, o sea, introducirnos la boca, como la salmonela, ¿ya? O contacto con mucosas, como las enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? En este nivel entrarían instituciones un poquito más complejas, ya algunos centros de salud, ya que tengan mayor capacidad de atención, ya los hospitales de segundo o tercer nivel de complejidad. O sea, en realidad, todos los hospitales que tenemos aquí en Santa Cruz entrarían en este grupo, ¿ya? En BSL2. Todos los hospitales que tenemos entrarían en este grupo, ¿ya? Bien, ¿qué debemos tener en cuenta para este nivel de bioseguridad? En cuanto a las prácticas de trabajo, las mismas del nivel anterior, o sea, las precauciones estándares, más acceso limitado, ¿ya? Y si ustedes han ido a un hospital, saben a qué se refiere acceso limitado. Ustedes saben que una posta, por ejemplo, ustedes pueden entrar y salir, nadie te va a decir nada. Pero en un hospital saben que hay un horario para ingresar a las visitas, ya te van a limitar a cuántas personas ingresan, etcétera. Entonces ya el acceso está limitado. Se puede entrar, pero se limita el movimiento de personas, ¿ya? Eso ocurre en cualquier hospital, ¿ya? Aun cuando no estemos en pandemia, por si acaso, ¿ya? Entonces, a eso se refiere este punto. Señalización. Debe haber una señalización de peligro biológico. O sea, letreritos que nos diga qué lugares son de riesgo, ya, para evitar ingresar a esas áreas. Estas instituciones de forma obligatoria deben tener un manual de bioseguridad, que es simplemente las normas sobre cómo se hace el control de bioseguridad en esa institución. ¿Ya? Descontaminación rutinaria de desechos seleccionados. Se refiere a la basura. ¿Ya? En el anterior nivel no te obliga a descontaminar, pero sí a separar. Eso vamos a ver más adelante cuando veamos
manejo de residuos, se los clasifica, pero no estamos obligados a descontaminar. Pero en este lugar estamos obligados a descontaminar los desechos seleccionados, que son los del grupo A, los infectocontagiosos. Se hacen ciertos procesos que también vamos a ver más adelante para descontaminar esa basura antes de botarla. Las baseras primarias, las mismas que la anterior, que no se olviden que era el uniforme, que lo vamos a ver, no sé si hoy o mañana, depende del tiempo, ¿ya? Vamos a ver qué es el uniforme. Pero además debo tener acceso a gorro, guantes y barbijo. ¿Ya? Por si acaso, no significa que yo los esté usando. Dice cuando se requiera. Significa que yo debo tener a mano ese material. ¿Ya? En una farmacia, por ejemplo, normalmente no te van a obligar a que estés con eso, ni tampoco es necesario que haya a disposición. ¿Ya? Sin embargo, en un hospital sí es necesario tener a mano estos materiales. No se usa todo el tiempo, pero sí cuando se requiera. ¿Ya? Bueno, pero tomen en cuenta que estamos hablando de circunstancias fuera de la epidemia, ¿ya? Para que no lo confundan, porque ahora en toda institución es obligatorio. Bien, las barreras secundarias, ¿se acuerdan que tenía que ver con el aspecto de estructura? ¿Ya? Lo mismo que el nivel anterior, eso significa el lavamanos, como mínimo, pero además de haber acceso a un autoclave. ¿Ya? El autoclave es un equipito que usamos para esterilizar material. Es el equipo más sencillo y más efectivo para poder esterilizar materiales. ¿Ya? Si bien, acuérdense que les decía hace rato, es lo mínimo, puede haber otro tipo de equipos, ya como por ejemplo un esterilizador de horno seco, ya equipos químicos, rayos ultravioleta, etcétera. ¿Ya? Pero lo mínimo que debe tener es un autoclave. ¿Ya? ¿Qué es un autoclave? Bien, son así como ollas a presión. Las ollas que ustedes conocen para la cocina, el mismo principio, solamente que un poquito más especializado. ¿Ya? Todos los equipos que ven ahí son autoclaves. ¿Ya? Autoclaves pequeñitos, ya como este, fíjense, realmente lo usan en odontología, ya son equipos chiquititos, ya aquí lo que hace un autoclave es no solamente calentar para esterilizar, sino también genera presión por vapor de agua, o sea, hay agua que está hirviendo y eso genera vapor y eso genera presión ahí adentro y es la forma más eficaz y barata de esterilizar cualquier material. ¿Ya? Hay así pequeños, hay más grandes, ya hay otros como este, por ejemplo, que estos son de hospitales, ya miren, son equipos gigantes, ya cuando uno ve eso en un hospital, parecen cajas fuertes de banco, ya. Bien, este por ejemplo, miren, que incluso miren, industria alimentaria lo usan, esto es por la industria alimentaria, pero son muy parecidos a los que usamos en un hospital. ¿Ya? Y los más sencillitos son, ahorita les voy a pillar, aquí suele haber. Este es uno bien sencillito, son los más económicos que hay, ya lo usan en la mayoría de los laboratorios, ya que tienen bajo flujo de pacientes. ¿Ya? Este es como una olla eléctrica, es pequeñito, sencillito, entra en un pequeño campo de unos 15 por 15 más o menos. ¿Ya? Vienen con una tapita, ahí adentro se pone el agua, tiene una parrilla para poner material, esto se tapa con estos tornillitos que ven, ¿ya? Y se lo prende y empieza a calentar, tiene un sensor de presión, esto que ven, el sensor de presión, ¿ya? Esta es una válvula de seguridad por si sube mucho la presión para que no explote, ¿no? Esto de acá. Esta sería la válvula de presión, el manómetro de presión, y aquí se controla la temperatura, ¿ya? Pero hay unos más sencillitos todavía que los manejamos incluso todavía en algunos laboratorios y en los centros de salud, que es igualito a ese,
pero no es eléctrico. Se pone en la cocina, ya en una hornalla o una cocinita pequeñita. Es, bueno, a ver, este creo que es un modelo. Ya, este es uno, ¿ya? Entonces, ese es, por ejemplo, un autoclave. Esto lo ponen en una hornalla de una cocinita, ¿ya? Y se empieza a calentar y hay que vigilar la presión que alcance a lo que se quiere y ahí se mantiene con las válvulas que tiene ahí. Tiene sus tiempos, etcétera, ¿ya? Bien, eso ya lo van a ver mejor más adelante cuando les toque hablar sobre esterilización en sus materias. Pero para que lo conozcan, eso es lo mínimo que tiene que tener un nivel 2. Cuando les digo en instituciones como hospitales hay más grandes. Y pueden tener otros métodos, pero mínimo deben tener esto para ser considerados nivel 2. Bien, luego tenemos el 3. El BCD3 ya es donde se manejan agentes infecciosos exóticos. Eso significa agentes infecciosos que no siempre están produciendo enfermedades, sino que rara vez aparecen, ¿ya? Eso se refiere con exóticos, ya como fiebre hemorrágica, ébola, etcétera, ¿no? Ya que aparecen de vez en cuando, como el arenavirus que apareció el año pasado, ¿ya? Pero que se conozca su forma de transmisión y que la forma de transmisión sea por aerosoles. ¿Ya? Eso significa a través de estornudar, toser, botar, ¿ya? Además de eso, estos agentes infecciosos deben producir enfermedades serias o letales, ¿ya? Si manejamos alguno de estos agentes, entraríamos en un nivel 3. Un nivel 3 que debe tener para poder trabajar, ¿ya? En cuanto a las prácticas de trabajo, las mismas del anterior nivel, más, dice, ahora miren, acceso controlado. El otro, ya se acuerdan, era limitado, o sea que se podía entrar, pero teniendo en cuenta unos aspectos, como el tiempo. En este caso, cuando dice acceso controlado, significa que solamente el personal capacitado para trabajar en esas áreas puede entrar. Si es un área de internación, por ejemplo, no pueden haber visitas, son áreas de aislamiento completo, ¿ya? Todo lo que salga de ese lugar debe descontaminarse. El anterior, ¿se acuerdan? Era seleccionado, ¿no? O sea, unos sí, otros no. Aquí toda la basura se descontamina. La ropa debe descontaminarse para salir de estos lugares. Las personas que trabajan en estos lugares deben hacerse controles serológicos periódicos. Eso significa, tienen que hacerse pruebas para ver si no están contagiados, dependiendo de con qué están trabajando, ¿ya? Las bases primarias, igual al nivel anterior, pero debe haber acceso a aspiradores autónomos. O sea, igual deben usar uniforme, gorro, barbijo, todo de la misma manera, pero se necesita tener, fíjense, dice acceso, no dice que tengan que estar usando a cada rato. ¿Ya? Un aspirador autónomo es como una mascarita, ahorita les voy a mostrar. ¿Ya? Entonces, los aspiradores autónomos son estos equipos que van a ver acá. Bien, hay para diferentes profesiones, ¿ya? Este es un respirador autónomo. En serio, como ven, es una mascarilla que tenga un sistema de filtración especializado también dependiendo de con qué se está trabajando. El tipo de filtro es lo que lo cambia el equipo. Lo demás suele ser lo mismo. Ya, dependiendo con qué se está trabajando, se pueden cambiar diferentes tipos de filtros. Si es químico, si es un gas, si es un virus, bacterias, etc. Hay diferentes filtros. Ahora, también hay otros equipos autónomos que vienen con un tubo de aire, ¿ya? Estos ya no necesitan filtros porque estarían desconectados de lo que es lo que se va a aspirar del aire externo. Entonces no necesita filtro porque tiene su propio aire. Claro que en este caso
nos limita el tiempo. Ahora, estos equipos están disponibles, no es que estamos, como decía, usando ahí todo el tiempo, sino cuando hay un derrame, cuando está, por ejemplo, trabajando la muestra, cayó, se rompió el vidrio, cosas así. Entonces, debemos tener acceso para ponernos eso mientras se hace un proceso de desinfección de esa área. ¿Ya? Bien, las barreras secundarias se refiere, ya acuérdense, a la infraestructura. En este caso, se refiere a que el área que sea nivel 3 debe estar separado de las otras áreas con niveles inferiores con pasillos. ¿Ya? Y aquí lo que les estaba aclarando anteriormente para que no confundan con los niveles de complejidad. Yo puedo tener, por ejemplo, un hospital con nivel de complejidad 2, pongámosle con hospital francés. Y que ese hospital francés, que es nivel de complejidad 2, pueda tener niveles de bioseguridad 1 en un área, nivel de bioseguridad 2 en otra área, y un nivel de bioseguridad 3 en otra área. O sea, puede tener diferentes niveles de bioseguridad en diferentes áreas. ¿Ya? Entonces, los niveles de bioseguridad 3 deben tener un área separada por pasillos. Significa no estar lado a lado de otros con nivel más bajo. ¿Ya? En otras palabras, por ejemplo, no sé, en el hospital japonés, hay que ver que está el hospital a un lado, y hay unos ambientes separados al fondo, ya, del ambiente principal. ¿Ya? A eso se refiere, esa separación física por pasillos. Las puertas de estas áreas deben ser puertas de acceso doble. ¿Ya? No se refiere, por si acaso, a puertas de vaivén, ¿ya? Sino a que deben ser dos puertas las que debo cruzar. ¿Ya? Eso más que todo para garantizar que los agentes infecciosos no salgan ya hacia afuera. Ahorita les voy a buscar imagen, un momentito, para que vean cómo es una puerta de acceso doble. Ya, está. Bien. Bien. No le hagan caso a lo que ven a la izquierda. Solamente a la puerta que ven ahí a la derecha. Ya. Esta puerta, si ustedes ven, fíjense, hay una puerta. Y si ustedes ven atrás del vidrio, hay un pequeño pasillito y otra puerta. A eso se refiere con puertas de acceso doble. O sea, tengo que usar dos puertas. Un pequeño ambiente ahí. ¿Ya? Yo cruzo una puerta y luego cruzo otra puerta. ¿Ya? Entonces, esas son las puertas de acceso doble. ¿Ya? Eso funciona junto con el otro que menciona ahí, que es flujo de aire con presión negativa. ¿Ya? Estas áreas, su sistema de ventilación chupa el aire todo el tiempo, de tal manera que genera una presión dentro del ambiente negativo. Eso está diseñado para que cuando se abra la puerta, al momento de abrir la puerta, rápidamente, como está presión negativa ahí dentro del ambiente, el aire entre hacia el ambiente. Eso es para que si había una partícula de un virus, algo flotando cerca de la puerta, el momento que se abre la puerta, es rápidamente botado más adentro, ¿no? Ya, para eso está diseñado eso, para que alguna gente que esté flotando por ahí no escape a través del aire al abrir las puertas, sino más bien se meta más y después se ha botado por un sistema de filtrado. ¿Ya? En Santa Cruz, bueno, en Bolivia en realidad, el único laboratorio nivel 3, y eso que no es todo, sino es un ambiente, es Enetrop. ¿Ya? Bolivia, en todo Bolivia, solamente tiene un solo ambiente BSL3, y es en Cenetrop, un ambiente que ellos tienen, que hace unos años se inauguró y que nos costó mucho tenerlo por si acaso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Cenetrop es un laboratorio BSL2, pero tiene un ambiente BSL3. ¿Ya? Ahora, ninguno de los hospitales de Bolivia tiene nivel de BSL3. ¿Ya? Por si acaso. El hospital japonés tiene un área que se puede convertir en BSL3 en caso necesario, como ahorita, por ejemplo, el COVID. ¿Ya? En las otras instituciones
si bien no está diseñado para eso, pero se han conseguido implementar ambientes BSL3. Pero no se olvide que no están diseñados. Por ejemplo, en el San Juan de Dios se han habilitado las estructuras más viejitas que estaban separadas para poder hacerlo en BSL3. ¿Ya? Entonces, son improvisadas, ¿no? Pero normalmente no lo tienen. Un aeropuerto, para que sea considerado internacional, como por ejemplo el aeropuerto Viru Viru, debe tener un ambiente que se puede convertir en un hospital BSL3 en caso necesario. ¿Ya? También está ahí, no se lo usa, pero está por si acaso. Ya después no tenemos ninguna otra institución que sea BSL3. ¿Ya? Bien. Y por último, tenemos el BSL4. No sé si se va a dar el tiempo para terminarlo. Bien. BSL4 son instituciones donde se manejan ya agentes infecciosos mucho más peligrosos, como están viendo, con altísimo riesgo de enfermedad letal. O sea, que en otras palabras, que nos van a matar. Y que no conozcamos su vía de transmisión, sea vía desconocida, o puede que sea aérea. ¿Ya? Estas instituciones manejan agentes de alto peligro biológico. Estamos hablando de virus principalmente, de alto nivel de complejidad, ¿ya? Que a veces pueden aparecer de vez en cuando. ¿Ya? Bien, las prácticas en otros lugares deben ser igual a la anterior, más cambio de ropa, ¿no? Para entrar, no puedo entrar con la misma ropa, tengo que sacarme. Al salir, tengo que hacer una ducha descontaminante. ¿Ya? Todo lo que salga de ahí debe ser descontaminado, sin excepción. ¿Ya? O sea, cual sea el material. En cuanto a las personas primarias, aquí ya es diferente, fíjense, ya no habla del nivel anterior, sino directamente de un traje de presión positiva y cámaras de bioseguridad. Las cámaras que les mostré hace ratito, y ahorita les voy a mostrar que es un traje de presión positiva. Y en cuanto a las zonas secundarias, debe estar aislado del área urbana. O sea, estas instituciones no pueden estar dentro de una ciudad, están alejados, en medio del monte, si ustedes quieren, lejos de un área urbana. Cuando dice aquí zona caliente, se refiere a que debe estar militarizado. Ya, el término zona caliente es un término militar que significa que es un área donde primero te van a disparar y luego te van a preguntar por qué entraste. Son áreas prohibidas de ingresar a cualquier persona. ¿Eso por qué? Porque este tipo de agentes pueden ser usados como arma biológica. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, están militarizados. ¿Ya? Pueden tener sus propios sistemas de circulación de aire y descontaminación dedicados. Significa su propio sistema de cómo eliminar la basura, ¿ya? Cómo procesar el aire, etcétera, para no contaminar el medio ambiente. ¿Ya? Bien, hasta ahí vamos a ver por hoy. Ya. Solamente les voy a mostrar el trajecito de presión positiva. Estamos sobre tiempo. ¿Alguna pregunta? Porque va a terminar en un minuto. Bien, esos son los trajes de presión positiva. ¿Ya? Este de acá. ¿Ya? Este también. Son trajes inflados. Ya la tela en realidad no interesa, sino que por una manguera, como están viendo, se infla el traje y el aire está saliendo por los hilitos, generando una barrera de aire alrededor, de tal manera que una bacteria o virus que saltase por el aire de alguna manera no va a pegarse a la tela, porque esa barrera de aire lo bota. ¿Ya? Hay varios modelos, este es uno, pero pueden ser muchos. La cosa es que el traje está inflado. ¿Ya? Bien, entonces eso sería todo por hoy. Ya, como estamos sobre el tiempo y se va a cortar en segundos, si hay alguna pregunta, mañana a la entrada lo escribo en el chat y les respondo. ¿Ya?